Yo fui por primera vez al circo muy mayor, tenía ya 19 años y fue porque mi hermano mayor nos llevó a los más pequeñitos, vengo de una familia de muchos hermanos, y a los primeros los habían llevado al circo, pero luego ya pues no había tantas posibilidades económicas, entonces nos llevó a los 5 más pequeños a un circo, que era el Circo Atlas, donde se presentaba Miss Mara, además. Fue yo creo que su último año. Y en ese momento había un número de cama elástica y yo fui saltadora de cama elástica, de hecho fui de la selección nacional de cama elástica. Y entonces me fui por detrás y les dije, oye, ¿qué hay que hacer para trabajar en el circo? Y entonces pues eran los típicos chavales jóvenes, vieron a una chica joven, pues mira, a ver qué sabes hacer. Y entonces yo me subí en la cama elástica y alucinaron porque yo era, digamos, de gimnasio. No, pues cuando quieras, tú puedes venir y entrar en la troupe. Bueno, lo dije en casa y como no era mayor de edad, porque en la época tenías que ser mayor de 21 años, pues nada, pues me quedé con las ganas, pero la cosa se quedó allí. Y empecé como saltadora de cama elástica en nada menos que en el circo ruso de Ángel Cristo. Y nada, y además nos llamamos los Graciela, porque éramos 4, uno se llamaba Juan, otro se llamaba Jesús, la otra se llamaba Rosa, y en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Graciela era como el más bonito, entonces los Graciela. ¿Esto fue en 1980? Sí, en el 80. ¿Y cómo fue ese debut y cómo reaccionaron alrededor? Bueno, eso son de mis recuerdos maravillosos, pues es entrar en un mundo increíble. Nos hipotecamos todos, nos prestaron para la cama elástica, para una furgoneta de KV de la época, que no te podías poner ni de pie, allí llevábamos la cama elástica, y una tienda de campaña. Los afortunados dormían dentro, 2 de ellos, y los demás pues en una tienda de campaña. Y la verdad que fue increíble, porque ahí me topé con lo que es la gente del circo, que puede ser súper generosa. Nos dieron muchos la bienvenida, nos ayudaron un montón a ser artistas, entre comillas, porque éramos gimnastas sobre todo. Ángel Cristo nos hizo los trajes porque, bueno, confeccionamos unos trajes como pudimos, o sea, éramos más bien gimnastas mal vestidos que fuimos allí, y entonces nos fueron moldeando y empezamos a adentrarnos en el maravilloso mundo del circo ambulante. Yo era muy gimnasta, lo que pasa que sobre todo yo y otro de los compañeros escuchamos hasta el último momento a uno de los payasos que se llamaban romanús, franceses, que uno de ellos se ve que nos cogió mucho cariño y iba a cada función a vernos y luego nos corregía. Al principio los 4 le atendíamos y después nos quedamos solo Juan, que era el valenciano, que fue subcampeón del mundo, cuidado, de sincronismo en cama elástica, era fuerte. Y yo le escuchábamos siempre, nos decía cómo había que hacer, las formas, nos inculcó el amor por la pista, por nuestro trabajo. Y entonces, bueno, no sé, me imagino que con el tiempo me he ido moldeando. Antes, uno ahora tiene mucha información, yo no soy muy de ver lo que hacen los demás, ni estudiar por YouTube y esas cosas. Antiguamente uno iba a otro circo y veías una cosa y decía, ¡ah, qué bonito, cómo lo hace! Y se te quedaba en la retina y tú más o menos lo procesabas y luego intentabas hacerlo, o ibas porque un poco te inspiras o copias o como quieras decirlo de esto y de lo otro, y yo me imagino que con el tiempo me he ido haciendo a mí misma, y sobre todo porque habrá una cosa interna que es lo que me inspira, y será seguramente este amor por el circo. Yo fui pareja de un trapecista volante de la familia de los Cardona, él era de Santander, pero trabajaba con la familia Cardona, que fueron unos grandes trapecistas italianos. Y entonces nada, ahí me fui a Portugal y yo ya empecé con la cuerda. Y más tarde, trapecio volante, que es esto que uno vuela, el otro le agarra y vuelves. ¿Y también has sido perchista? Bueno, perchista sí, con Francis Raluy, y además debo decir que un número fabuloso gracias al portor.
O sea, yo soy ágil, ponía mis cosas que sé hacer, pero es que el portor era extraordinario. O sea, no sé si llegaste a verlo. Él trepaba por un palo, teniéndome a mí arriba, que yo iba pues en el otro palo, que es la percha, y sin nada, porque había un búlgaro que lo hacía, pero llevaba como ganchitos en las zapatillas y se iba como enganchando un poquito. Tiene su dificultad, pero no es lo mismo. Él iba con la zapatilla limpia. Y Francis, de verdad, un portor increíble, o sea, mis respetos. ¿Algo te señala o destacas, Sí. sobre todo en estos tiempos, Sí. que es esa manera de trabajar en la que prescindes de, ¿no? de una sujeción de seguridad? Es como sé trabajar. De hecho, bueno, lógicamente cuando ensayo sí que llevo, porque estoy sola muchas veces y entonces me agarro al trapecio, digamos, un poco por seguridad y para estar más tranquila, porque sería absurdo hacerlo de otra manera. Lo que ocurre es que cuando yo empecé, que fue hace muchos años, pues nadie llevaba, empezaban a lo mejor en Rusia, pero no habían llegado los artistas rusos. Era como otra modalidad de trapecio que seguramente tiene más riesgo porque son ejercicios más complicados, piruetas y todas estas cosas que un fallo puede ser fatal. Yo me inicié de una manera que tienes que estar muy seguro en lo que haces y entonces es como si le fallara al público. O sea, es una manera de trabajar que yo, por supuesto, respeto muchísimo y me parece genial que la gente vaya con su cinturoncito o su cable. De hecho, en la percha llevaba cinturón de seguridad, pero en el trapecio es como lo he aprendido y me parece como mi pequeño homenaje al público. Hablemos del número de la mujer boca abajo, Sí, o la mujer mosca. Sí. La mujer mosca, para que también quienes nos están viendo y no han visto ese número, sí. Era un número en el que Graciela bueno, nos presenta un personaje en el que camina boca abajo. Sí. Y hace un poco su día a día, ¿no? Sí, yo llego y me pongo delante del espejo y me acicalo, me peino, soltaba mi pelo, me peinaba, me maquillaba, me pongo guapa y luego pues cojo unos pañuelitos, hago malabares, supuestamente unas naranjitas y hacía malabares y bueno, y al final tocaba el trombón con música de Nino Rota. Era Marcor y es un número bastante mágico. ¿Recuerdas también ese momento en el que, o te pregunto si lo viviste así, como esa llegada de un circo que ponía más el foco en la dirección de escena, en la puesta en escena, en la creación de personajes? Pues mira, ¿tuviste conciencia de eso? Yo creo que ha habido algo innato en mí. Yo lo primero que vi así circo un poco extraño fue el Circo Aligre, que vino, creo que fue en Madrid, y era un circo como muy vanguardista y yo creo que sacaban hasta ratas. Y claro, me impactó, me gustó mucho. Y yo vi un reportaje del Circo Roncalli en un país semanal en el 80 y tantos, y yo dije, yo quiero ir a ese circo. Pero mucho antes que eso, yo cuando empecé primero trabajé en trupe, en la cama elástica, pero cuando empecé con la cuerda, siempre he querido coreografiar un poco mis números. Me parecía que eso de salir, saludar con la capa, subir a la cuerda y bajar como, no sé, como en la película Trapecio, pues no me iba. Y siempre he intentado que las músicas fueran especiales. Yo cuando empecé con el trapecio, cuando yo tuve mi número sola, era todo jazz. A mí me gusta mucho el jazz y era todo jazz. En la cuerda era música clásica, que era bastante extraño en el circo. Y siempre he intentado pues añadir un globito o algo que saliera y que hubiera una historia, que tuviera... Yo me subo a la cuerda por algo, no por nada. Y de hecho luego han rescatado estas ideas que he tenido yo, por ejemplo en la percha, que él era, te comentaba que Francis Raluy era un excelente portor, pero su número era un número de circo puro y duro, a presentar la habilidad que él tenía.
pues ellos me habían visto, yo salía con un globito jugando con el público, entonces rescatamos esa parte poética para adaptarla a la percha. O sea, la historia era que se me rompía el globito y la excusa para subir a la percha era que había otro en la cúpula y que él me iba a ayudar a subir y coger este globito. Entonces, siempre innatamente como que he querido que los números no fueran solo eso, sino algo más. Y a mí un circo que me impactó muchísimo fue el Gran Celeste en París, que era como una bombonera, era precioso. De hecho, recuerdo que eran 5 músicos y 4 artistas, más músicos que artistas. Lógicamente los músicos a veces ayudaban o hacían una pequeña habilidad, hacían intervenciones, era como una pequeña compañía, pero te digo que eran más músicos que artistas. Y a mí me pareció, o sea, he visto todas las veces que he podido ese circo porque me dejó impactada y yo siempre decía, eso es lo que quiero hacer. También me gustó mucho el plume. Yo soñaba con alguna vez poder trabajar ahí también. A mí me gusta, he echado de menos el formar parte de un equipo que se crea algo. Siempre he trabajado sola, menos por ejemplo en Mismara o ahora que están cambiando las cosas. He tenido como mucha responsabilidad y mucha soledad. Es muy interesante cómo has trabajado también con la autorreferencia, ¿no? Hemos visto espectáculos aquí en el Price como Mismara, quien se reserva no es artista, que es de 2019, o las Navidades de este año, Circo Price en Navidad 2021, en el que interpretas a Graciela Galán en escena. En el caso de Circo Price en Navidad hay sorpresa, ¿no? Porque primero eres Doña Carmen, aparentemente eres una espectadora normal del público a la que hacen salir a escena con su vergüenza, su espontánea, tal, y de repente, bajo los rasgos de Doña Carmen, emerge Graciela Galán y hace un número de circo, ¿no? Y te presentan con tu nombre, con tu edad, con tu carrera, ¿no? Se te hace una pequeña presentación. Y en Mismara, quien se reserva no es artista, que era un espectáculo homenaje a la trapecista Mismara, que también la has mencionado como una de tus primeras experiencias como espectadora. Bueno, pues en este espectáculo también encarnabas a Graciela en escena, y era un espectáculo donde había otro trapecista, ¿no? De otra generación, y dirigido por Teatro en Vilo, que vienen del teatro, y se debatía en escena, ¿no? Sobre si te ponías o no la sujeción, se discutía sobre si era pertinente que una mujer de tu edad en 2019 subiera al trapecio sin sujeción. ¿Cómo es esto de salir a escena también con tu propia historia, tu nombre y dentro de propuestas más no sé si llamar post-circo? Iba a decir postmodernas, pero sí, podría ser, ¿no? Más postmodernas en el sentido de que se habla de tus circunstancias y de tu nombre y se te presenta escena de otra manera, no como personaje ficticio, ¿no? ¿Cómo lo has enfocado tú a la hora de entrar en la sala de ensayos o de salir a la pista de circo? Bueno, Mismara es punto y aparte. O sea, esa experiencia no tiene precio. Estoy súper agradecida. Ha sido una de las grandes experiencias de mi vida porque primero ya iba a hacer 61 años, tenía 60, iba a hacer 61 a la semana siguiente, de hecho, pero en la obra se decía, tiene 60 años, como gran... Redondo, ¿no? Sí, handicap. Y claro, primero a Mismara pues yo la he admirado y la he querido mucho, y cuando me llamaron para participar en esto, pues dije, bueno, ¿qué queréis que haga? No, de ti misma. Y de hecho todo fue, ya lo sabes bien, fruto de mucha improvisación que se hizo detrás. Yo no sabía que después todo eso de, ay, madre mía, está con lo que les he contado. Y la verdad que fue precioso porque yo dije, yo no soy actriz, para nada, pero sí que creéis que, pues, nada, me dejé llevar por ellas. Al principio fui la única que puse un poco en la primera reunión como de pegas, pero es porque yo quería saber un poco, ¿no? Era como meterme en una especie de túnel oscuro que desconocía y quería saber pues, por dónde tenía que caminar. Y ellas, pues nada, me dije, bueno, pues nada, pues está bien, si la cosa es así, yo me dejo llevar.
al 100%, creo que lo hice así, y fue maravilloso porque aprendí un montón, además el trabajo en equipo, lo buenas compañeras, lo maravillosas directoras que fueron, Liz, la músico, la que sujetaba la loncha, el ayudante de dirección, vosotros en el Price, fue como... Bueno, fue unos meses maravillosos, que no quería que se acabaran los ensayos porque quería que siguiera y quería seguir disfrutando. Yo soy muy de disfrutar el camino, no la meta. El camino hay que disfrutarlo, por malo que sea, ¿no? ¿Cómo ves el circo, ¿no? como género, como lugar en el año 2021? ¿Cómo sientes la evolución del género? ¿Hacia dónde crees que va? Pues mira, por un lado, o sea, hasta hace pocos días, digamos, estaba un poquito apenada porque hay un poco de controversia entre la gente de circo tradicional, las familias, de generación en generación, y este otro circo que se ha creado en escuela. Cuidado que muchos hijos de la gente de circo, de los circenses, han ido a escuelas de circo también para mejorarse, para ir un pasito más allá, pero había un poquito de controversia y a mí, yo me considero del circo tradicional, porque es que llevo prácticamente toda mi vida y porque una cosa maravillosa que tiene el circo no es solo el trabajo, la carpa, el espectáculo, es la forma de vida, que es toda una filosofía. Tu caravana, el abrir la ventana y estar cada día en un sitio nuevo, eso es algo impagable. Y yo estoy con miedo que esta faceta del circo desaparezca, porque todo va evolucionando, es algo que no podemos evitar, es inevitable, pero con la pandemia sobre todo y también por crisis, que también algo de culpa tiene el circo tradicional, cuando en los años 80 empezaron a poner muñequitos y en vez de artistas, a eliminar orquestas, todas estas cosas han ido en detrimento. Una pequeña aclaración, muñequitos, explica a los que nos ven. Pues muñequitos era cuando en la época empezaron a poner a Spinette. Por ejemplo, se hizo una producción de Blancanieves y los 7 enanitos y un señor que falleció, que se mató también en el circo, Paco el Patillas, que fue un antiguo rifador, montó Blancanieves y los 7 enanitos con 7 enanos, de verdad, y con su caballo y el príncipe y todo, que sin embargo, siento decirlo, pero el Circo Mundial puso muñequitos, cabezones. Entonces, todas estas cosas, pues, o Spiderman, o lo que hubiera, en vez de pagar a un artista, pues ponen este muñeco que no es artístico para nada, pero que le cuesta mucho menos al empresario. Bueno, todas estas cositas, por supuesto, con la mucha información de la televisión, ni qué decir tiene del internet, todo está tan a la mano que el circo, pues empezó, o sea, ya nada sorprendía. En su época hasta los animales, ha habido mucha gente, a mí, bueno, yo soy bióloga de profesión, o sea, y me especialicé en ecología, yo adoro a los animales, pero entiendo que los animales en el circo durante una época fueron muy importantes porque hubo gente que solo conoció los animales por haberlos visto allí y porque además soy testigo de que se ha tratado muy bien a los animales. Habrá casos en los que no, desde luego, pero el amor que sentían los domadores por sus animales es, bueno, es inhumano, es una cosa que era muy sorprendente. Bueno, esto es como la crítica que quiero hacer al circo. Por otro lado, bueno, digamos que eso se recuperó, empezaron a entender que había que presentar espectáculo para que la gente volviera al circo, pero entre las crisis, que los ayuntamientos, los gobiernos no ayudan mucho al circo, es como el hermanito menor de las artes y bueno, ahora últimamente la pandemia, pues muchos compañeros del circo han tenido que dedicarse a otras cosas, camionero, dependienta,
trabajar en un bar, limpiezas, lo que fuera, lo que cada uno podía. Entonces sentía que quizás estaba condenado a desaparecer, porque que iba a nacer como otra fórmula, porque hay mucha afición por el circo, de hecho hay muchas escuelas, se crean cosas muy interesantes, pero el ir en bloque, en caravana, la vida errante, la vida bohemia, eso iba a ser a lo mejor puntualmente una temporada, bueno, nos reunimos una compañía y hacemos una pequeña tournée, que seguramente va a ser en hoteles o en apartamentos. Creo que lo de la bohemia, de las caravanas, el salir toda la caravana, como me ocurrió en Argentina, que son muy románticos para eso, salían con pañuelitos a caballo los gauchos a despedirnos, o sea, maravilloso, o sea, totalmente feliniano. Esa parte, pues a mí me gustaría que la gente de las escuelas lo viviera, pero sorprendentemente encuentro con que hay nada menos que, he contado 9 circos en Madrid. 9 circos, señores, ni en los mejores tiempos. Esta Navidad, ¿no? Sí, estas Navidades. Entonces eso me alienta, me da esperanzas, creo que hay público para todo el mundo, espero que se llenen todos, que todo el mundo gane, que todo el mundo esté contento y yo desde aquí como que intento dar un soplo de energía, espero que haya cabida para todo, para circo contemporáneo, circo antiguo, circo tradicional, circo con 4 sillitas, que todo es digno y todo es bonito y circo, en una palabra, con mayúsculas.